Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida de nuevo a un episodio más de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en constante diálogo. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la segunda parte de la lectura de Ángel Román, titulada Contexto sociopolítico latinoamericano de las décadas 1960 y 1970. En esta parte de la lectura se reflexiona sobre la discusión teórica que surgió de las propuestas de las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia, las cuales representaban formas diferentes de interpretar el desarrollo. Las primeras desde una visión capitalista y la segunda con un enfoque más socialista. Román afirma que las teorías del desarrollo surgieron como intentos sistemáticos de explicar y superar el desarrollo latinoamericano. Una de las propuestas teóricas del desarrollismo que tuvo mucha influencia en las políticas económicas de esa época fue la de Walt Rostow, para quien el desarrollo era un proceso de etapas de crecimiento. Según él, todas las sociedades transitan, de alguna forma, por fases sucesivas hasta alcanzar la modernización y, con ello, el desarrollo esperado. Según esta perspectiva, la industrialización, la apertura, la inversión extranjera y la planificación económica local eran condiciones indispensables para el progreso. En América Latina, esta idea desarrollista también fue abordada por la Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas como CEPAL, la cual introdujo un enfoque más estructuralista y crítico, subrayando la importancia de tomar en cuenta la relación desigual que existía entre economías centrales y economías periféricas. No obstante, estas propuestas desarrollistas mantenían siempre la tesis de que el desarrollo podía lograrse dentro del sistema capitalista internacional. Por esa razón y como propuesta alternativa surgió la denominada teoría de la dependencia, la cual estaba representada por autores como Fernando Cardoso, Enzo Faleto y Elio Jaguaribe, quienes cuestionaron radicalmente el enfoque desarrollista. Según la teoría de la dependencia, el subdesarrollo no era una etapa de un proceso lineal, sino una condición estructural producida históricamente por la inserción subordinada de América Latina en el capitalismo mundial. Y, por esa razón, era imposible lograr el desarrollo sin librarse de dicha subordinación capitalista. Asimismo, en esta teoría, el crecimiento de los países centrales implicaba muchas veces la profundización de la condición de dependencia de los países de la periferia. Por esa razón, el desarrollo y el subdesarrollo eran dos caras de un mismo proceso histórico. Desde esta perspectiva, Román considera que las teorías que apuntaban al desarrollismo se quedaron en un reduccionismo técnico al ignorar factores históricos y relaciones de poder globales, mientras que la teoría de la dependencia ofreció una comprensión estructural más profunda, pero sobreestimó la posibilidad de transformación dentro del sistema capitalista existente, asociando la superación de la dependencia con el socialismo y, en algunas oportunidades, con la revolución. Ahora bien, tanto las teorías del desarrollo como la teoría de la dependencia enriquecieron el pensamiento latinoamericano al superar la visión económica reduccionista del desarrollo y ampliarla hacia una comprensión histórica, política y social. Por esa razón, estas teorías nos invitan a pensar hoy en modelos alternativos que combinen autonomía, justicia social y participación democrática. En resumen, el debate entre las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia permitió profundizar la comprensión del subdesarrollo latinoamericano más allá de explicaciones puramente económicas. Aunque estas dos perspectivas tuvieron limitaciones, contribuyeron mucho a enriquecer el pensamiento crítico de la región
En conjunto, abrieron el camino para reflexionar sobre estrategias de desarrollo que pudieran integrar autonomía, equidad social y participación democrática en América Latina. Sobre la base de esta introducción temática, algunas personas que participan en el curso El Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características de las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia que surgieron durante las décadas de 1960 y 1970? ¿Cuáles de ellas siguen vigentes y cuáles ya no tienen impacto en la actualidad? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia según Ángel Román. Ahora, el crecimiento de los países centrales se daba muchas veces a costa de la periferia, y América Latina en este caso ocupaba precisamente ese lugar de subordinado. Y desde esa perspectiva, categorías como dependencia, subdesarrollo y centro periférico en este caso, se volvieron fundamentales para poder comprender por qué la industrialización no mejoraba realmente la vida de las mayorías, sino que podía aumentar incluso la desigualdad y en este caso fortalecer alianzas entre élites locales y capital extranjero. Y acá Román muestra que estas discusiones no se quedaron solamente en el plano económico o académico, también podría decir, sino que la toma de conciencia sobre las causas estructurales de la pobreza y de las injusticias impulsó en este caso la organización de movimientos obreros y campesinos y populares en toda la región. Ante esto, muchos estados respondieron con regímenes autoritarios apoyados en la doctrina de la seguridad nacional, que justificaba la represión en nombre de la defensa del orden y la lucha contra el comunismo. Y acá la Guerra Fría se convierte o se vive en este caso entonces en formas de golpes de Estado, persecuciones, lamentables desapariciones y un clima de miedo siempre, pero también de resistencia y de búsqueda de alternativas. En este contexto, bueno, Román dice que el escenario de los años 60 y 70 no solamente es un telón de fondo, sino un lugar concreto que interpela a la pastoral y a la teología. La teología latinoamericana de la liberación nace justamente en ese diálogo con estas realidades, con la experiencia de los pueblos empobrecidos, con los movimientos organizados y con la necesidad de pensar la fe desde la historia concreta del continente. Y acá la reflexión teológica empieza a preguntarse qué significa hablar de Dios, de justicia, hablar de Dios, de justicia, de salvación en medio aún de la dependencia, en medio de la represión y de las luchas por la dignidad. En resumen, y creo que ha sido muy extenso, esta lectura me ayudó a mí muchísimo a ver que hablar de desarrollo y dependencia en América Latina es hablar también de Guerra Fría, de poder global, de movimientos sociales y de la forma en que la iglesia y la teología se situaron frente a todo esto en su momento, y bueno, y creo que hasta ahora. Y no solamente es un tema económico, sino una combinación de historia, política y fe que marcó profundamente la vida de las personas en esas décadas. Así que no me queda más que agradecerles por mirar este video y bueno, espero que esta reflexión, que ya la hice un poco extensa, les haya sido de su agrado. Gracias y los veo en un próximo video. Chao, chao. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia según Ángel Román. Muy bien, con respecto a la segunda pregunta, esta es la siguiente. ¿Cuáles son las características de las teorías del desarrollo y de la teoría de la dependencia surgidas en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970? Y, según tu opinión, ¿cuáles de ellas siguen vigentes y cuáles ya no tienen impacto en la actualidad? Bueno, primeramente, debemos comenzar diciendo que se perfilan dos paradigmas que buscan explicar estas problemáticas. Por un lado, la teoría del desarrollo, que propone la aplicación de modelos modernistas para impulsar el crecimiento en la región. Por otro,
tenemos la teoría de la dependencia, que atribuye el problema a la relación de subordinación que las naciones latinoamericanas han mantenido con las potencias capitalistas desde la época colonial, persistente en el tiempo, aunque cambien los actores dominantes. Ambos paradigmas han sido considerados en otras dimensiones del saber humano, como por ejemplo la religiosa. En tal sentido, en el contexto sociopolítico coyuntural presente en América Latina, se dan diversos debates en el seno de la Iglesia en torno a estos asuntos. Se analizan las causas estructurales que pueden estar generando las desigualdades sociales, la pobreza estructural y la exclusión. Asimismo, se realizan encuentros para reflexionar críticamente sobre la situación y posteriormente proponer alternativas que permitan transformar la realidad de los pueblos latinoamericanos. En este marco de discusión emerge la teología de la liberación como una propuesta teológica que busca dar respuesta a estas inquietudes. Yo considero que varios aspectos de estos paradigmas siguen vigentes y que la mayoría de los países latinoamericanos mantienen algún grado de dependencia, aunque varía según el caso. Mientras México sigue vinculado fuertemente al mercado estadounidense, otras naciones han diversificado sus relaciones comerciales con China. Cuba se declara independiente, pero a costa de prolongadas dificultades económicas y altos niveles de pobreza estructural. En Venezuela, los gobiernos socialistas rompieron relaciones con Estados Unidos, pero establecieron vínculos de subordinación con China y Rusia. Independientemente del actor dominante, una minoría se enriquece, mientras la mayoría enfrenta una crisis social y económica que ha impulsado una de las migraciones más intensas de la historia latinoamericana. Con respecto al desarrollo, percibo que el aparato industrial ha crecido en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, los directivos y propietarios de muchas empresas suelen provenir de las potencias dominantes. Además, el desarrollo tecnológico se concentra en estas, mientras que en América Latina se adoptan esas tecnologías sin diseñarlas y la mano de obra se limita a operarlas y mantenerlas para sostener los procesos productivos. Sus salarios suelen ser muy inferiores a los de los ejecutivos extranjeros. De manera general se observa que persisten la desigualdad y la exclusión, valores contrarios a los propuestos por el reino de Dios, quitando toda posibilidad de la vida libre, plena y digna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:10 y Gálatas 5:1. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia según Ángel Román. Luego, para hablar sobre el tema de la vigencia de las teorías del desarrollo o las teorías de la dependencia, el máximo exponente aquí fue el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde ellos dictaminaron que el desarrollo de nuestros países era una etapa transitoria, era una etapa en la que estábamos ahorita, pero que íbamos a llegar a un momento de desarrollo. Pero con el tiempo, lo único que estas teorías comenzaron a exponer es que no iban a lograr los países subdesarrollados llegar al desarrollo porque habían componentes estructurales, históricos, que iban a limitar que nuestros países dieran ese salto. Y ahí entonces surge las teorías de la dependencia, donde más bien se nos dice que hay una relación asimétrica entre una nación más poderosa que va a subyugar a una nación que va a hacerla dependiente. Y aquí, entonces, en medio de estas dos grandes visiones de las teorías, yo creo que todavía persiste una influencia en nuestros discursos, en nuestras formas de asimilar y evaluar los proyectos económicos, donde, por ejemplo, se mantiene en muchos sectores al día de hoy un choque ideológico binario, muchas veces entre conservadores y progresistas, ¿verdad? Ya no se dice izquierda y derecha con tanta fuerza, sino conservadores y progresistas, o en lugar de conservadores,
liberales en economía. Y entonces este choque entre la forma en la que se pueden desarrollar los proyectos económicos parece que sigue habiendo una postura de mayor fuerza de que solo es posible que un gobierno de orden liberal pueda subsistir en una sociedad de comercio global. Y que por un lado una visión proteccionista de los recursos y que busca desarrollar economías locales no sería un camino posible. Entonces creo que eso todavía está muy asentado en nuestros países. También está todavía muy asentado de que la única forma de lograr desarrollo es tener la explotación de la tierra y la explotación de las personas, y que no puede hablarse de un desarrollo nacional si no es por medio de que se explote la capacidad técnica, la capacidad tecnológica y los recursos que un país pueda tener. Parece como que esa fuera la visión única para nuestras sociedades. Parece también que se mantiene el discurso de que con la caída del bloque comunista y la caída del muro de Berlín como una representación histórica, la única hegemonía social, económica y política que pueda haber es una búsqueda hacia la ideología capitalista. También persiste una visión de que toda injusticia derivada de estas estructuras históricas es irremediable. O sea, la injusticia no se puede curar, no se puede cambiar. Hay como una limitación hacia la esperanza, y que más bien cada quien debería esforzarse en una agenda propia. Lo otro que persiste es que los países desarrollados van a impedir que los países subdesarrollados puedan surgir hacia la industrialización. Pero por otro lado, podemos considerar que hay rupturas y que hay avances en otras líneas. Por ejemplo, el debate sobre los derechos humanos, cómo los derechos humanos tienen que ser aplicados en los diferentes niveles sociales. También otra ruptura es que hay una mayor visibilización de los problemas sociales derivados de este sistema económico y político predominante. Y han surgido también organizaciones internacionales que buscan promover el desarrollo sostenible, es decir, una forma diferente de relacionar recursos, personas y la gestión de los proyectos. Entonces eso vislumbra, por así decirlo, nuevas esperanzas. Se condicionó que como respuesta a este camino tan oscuro que se veía en esa época, la única vía era la revolución, que ese era el único camino para romper con esa hegemonía, y también eso generó una influencia que despertaría mucho el caldo de cultivo de la teología de la liberación, pero el texto nos dice que eso se verá en el siguiente capítulo, así es que vamos a ello y seguimos explorando mucho de cómo todos esos elementos sociales, culturales, históricos, también influenciaron el quehacer teológico. Así es que seguimos explorando eso. Escuchemos ahora la reflexión de Katia Brenes sobre la pregunta del tema, las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia según Ángel Román. La fe cristiana pasó de no solo verse como una teoría y enfocarse más también en la ayuda social, relacionando a la justicia social, enfocándose en una transformación histórica, siempre buscando el beneficio de los más vulnerables. Estas situaciones se dieron por muchos conflictos, pero principalmente por decisiones económicas, la presencia militar y la represión de la sociedad de ese momento, defendiendo proyectos históricos opuestos. América Latina, aunque parecía simplemente un espectador del conflicto, era un territorio estratégico para los países que discutían, ya que afectaban muchas áreas, entre ellas la economía de todos los países. Ahora bien, como reflexión personal ante esto, este conflicto lastimosamente trajo muchas consecuencias.
a varios países. No solamente hablo de Estados Unidos o la Unión la Unión Soviética, sino que las consecuencias afectaron a todos alrededor. Indirectamente, América Latina se vio afectada, generando polarización, dependencia económica, una represión, una desigualdad social. Pero también a su vez despertó un sentir entre las sociedades de organizar grupos populares y con una conciencia crítica de la guerra que estaban enfrentando. La necesidad, la desigualdad afectó a muchos, pero a otros los animó a levantar la voz por los más vulnerables y por los pobres que estaban siendo afectados. Según Román, este contexto no solo fue un trasfondo histórico, sino fue la oportunidad donde surgieron nuevas políticas, una nueva sociedad y una teología liberal en pro de los más necesitados. Tristemente, los más vulnerables fueron los más afectados. Mientras gobiernos peleaban entre sí, las personas vulnerables y no vulnerables también estaban siendo afectadas como en la mayoría de las guerras. Los que pierden siempre son los pueblos y las personas, no los políticos ni los gobernantes, porque ellos siguen económicamente estables, pero las personas no. Y esta es una triste realidad de nuestro mundo, de la sociedad en la que estamos viviendo. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Así que reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.